capítulo 5, versículos 7 al 9. Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amén. Uno de los temas más importantes que todo cristiano debe estar oyendo es que agarra mucho ruido aquí. Entonces por eso lo anulé. Uno de los temas más importantes que todo cristiano debe estar oyendo es que necesitamos estar pendientes de la venida del Señor y debemos recordar siempre que Cristo viene pronto. En lo personal me gustaría que viniera hoy, que viniera pronto. Algunos desearán que no venga, y creo que de todos modos todos los cristianos debemos anhelar la venida del Señor. Cuando nosotros realizamos la Santa Cena, lo hacemos bajo 3 conceptos. El primero, pues mantener la comunión con los hermanos, recordar el sacrificio expiatorio de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección. Pero también el otro concepto es que el Señor viene por su iglesia. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, Santiago es el hermano en la carne del Señor e inspirado por el Espíritu Santo nos dice que debemos tener paciencia hasta que venga el Señor por su iglesia. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Él nos está diciendo aquí en este pasaje que la venida del Señor sí es un hecho verdadero y que se acerca. No se le olvide que este hombre, Santiago, que en la Biblia en algunos pasajes aparece como Jacob, sencillamente porque pues el Nuevo Testamento es una combinación de hebreo, de arameo, por eso aparece Jacob, pero en este caso es lo mismo. Santiago y Jacob es lo mismo, es el medio hermano del Señor. Y creo que quién más veraz que él, que estuvo cerca de su mismo hermano en cuanto a la carne, nos está diciendo que esperemos con paciencia, porque la venida del Señor sí se acerca. Y es así como nos pone de ejemplo un agricultor o un labrador que espera con paciencia el fruto de la labor de su tierra, y que igual manera nosotros también debemos ser pacientes, así como el labrador o el agricultor espera que la planta dé su fruto, y eso requiere de paciencia, de cuidado, de estar pendientes, depende de la lluvia tardía, temprana. Y acá la palabra nos recomienda que tengamos paciencia hasta la venida del Señor y que también debemos anhelar la venida del Señor. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia que se adelanta, la lluvia que también se demora, la que cae después, la que cae antes. Y de la misma manera la iglesia debe tener paciencia mientras el Señor viene. Y aunque con paciencia tenemos que decirle al Señor en medio de todo eso que venga. Cuando usted hace el modelo de la oración, que es el Padre Nuestro, usted se dará cuenta que dice, venga tu reino. Ese es ese anhelo que estamos esperando. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, dice. Y es una esperanza, pero no es para que produzca dolor de cabeza, ni lloro, ni crujir de dientes,
Porque a veces cuando se predica este tema en la iglesia, todo el mundo llora, todo el mundo sufre, no se ha arreglado con Dios, las cosas están difíciles. Pero el apóstol aquí, cuando le escribe a Tito, le dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Esa bienaventurada significa que con gozo, con felicidad y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un cristiano debe anhelar la venida del Señor, pero también la palabra del Señor nos dice que debe tomarlo día a día, no desesperarse, no angustiarse, pero sí debe tomarlo día a día, así como el Señor nos está mandando los días poco a poco, pero vamos a esperar con paciencia. Y debemos continuarlo haciendo hasta que el Señor aparezca por su iglesia o hasta que nosotros tengamos que morir. Como el agricultor, mientras el precioso fruto sale. Entonces, ¿qué debemos hacer en esa espera con paciencia mientras el Señor viene? Primero, tenemos que ser pacientes. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, dice el apóstol. En otras palabras, la Biblia nos dice, fuimos salvos en esperanza, es decir, el cielo es algo que no hemos visto, que está ahí, pero que sabemos que Dios lo tiene preparado, porque hay una promesa de parte del Señor. No hemos visto cómo son las calles de oro, no hemos visto cómo es esa mansión, pero tenemos la esperanza de que la vamos a ver. Si ya la hubiéramos visto, si ya supiéramos, pues entonces ¿para qué esperanza? Si alguno la puede ver, entonces ¿para qué esperarlo? Si la sorpresa deja de ser sorpresa, ya no será sorpresa, porque ya se sabe qué es lo que es. Me acuerdo que para una celebración de mis cumpleaños, me habían preparado, mi familia me había preparado, mi esposa y mis hijos me han preparado una torta de bananas en pijamas. Estaban de moda las bananas en pijamas. Y mi esposa me dice, vaya, bañe el niño. 3 años tenía mi hijo, ya tiene 22, eso hace algunos añitos. Y mi hijo, cuando lo estaba bañando, me dice, papá, bananas en pijamas. Bananas en pijamas. Ya la sorpresa dejó de ser sorpresa. Entonces las bombas, él decía que las bombas, que la torta, que bananas en pijamas. Y eso mismo dice aquí el apóstol Pablo. Si no tenemos esperanza, pues, y si ya vemos eso, pues deja de ser esperanza. Dice el versículo 25 de Romanos 8, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos que esperar con paciencia y mientras estamos esperando, tenemos que anhelarlo más, imaginarlo más, aguardándolo con amor, con ternura, bienaventurado, como dice aquí el apóstol Tito. Hebreos 6:13 al 15 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Y esto me da a entender a mí que existe quienes no esperan con paciencia, quienes se meten en problemas, quienes no hacen la voluntad de Dios con paciencia. Y uno de sus ejemplos es Saúl. En 1 Samuel 13 usted leerá que Samuel le dice a Saúl que lo espere en Gilgal, que él llegará a hacer el sacrificio. Y Saúl, al ver que Samuel no llegaba, tal vez se pasó de algunos días, Samuel no llegaba, le ofreció los sacrificios que no le correspondían a él y no esperó con paciencia, metió la pata, se metió en problemas, etcétera, etcétera. La pregunta mía es, ¿usted está esperando con paciencia la venida del Señor? El mismo profeta Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. Cuando dice Abraham, espero con paciencia, nos da a entender que pudo haberse metido en problemas, pudo haber dicho, no creo más en las promesas de Dios. Yo estoy esperando que Él me dice que me va a bendecir con abundancia, que me va a multiplicar, pero no veo que pase nada.
Yo lo recibí al Señor a los 75 años, ya llevo 100. Imagínense que a mi esposa ya se le fue la costumbre de las mujeres y no queda embarazada. Yo no puedo esperar, quizás se le pasó por su cabeza y tal vez llegó a pensar, no, la bendición de Dios debe llegar por otro lugar, y es así como a veces nos metemos en problemas, en negocios ilícitos, y recordamos que cuando no lo quiso hacer se metió en problemas, y es así que acostándose con la sierva tiene a Ismael, y de Ismael queda tremendo problema donde esos muchachos todavía se siguen peleando. Ismael es el padre de todos los árabes, Isaac es el padre de todos los judíos. Se quedaron peleando ahí, discutiendo, y todavía se siguen peleando. ¿Por qué? Porque Abraham no supo esperar con paciencia. Y nosotros, mientras esperamos con paciencia, si no esperamos con paciencia, pues lógico que vamos a caer en la impaciencia. Y muchos decimos, Señor, yo le voy a dar 2 días más, y usted en 2 días no me responde, entonces yo voy a creer en algo más, me voy de la iglesia, voy a hacer otras cosas, voy a adorar otro ídolo, voy a poner mi fe en otro Dios, etcétera, etcétera. No, mi hermano querido, esperemos con paciencia. Qué bueno que le podamos decir, Señor, si usted... o más bien hay gente que le dice, Señor, si usted no hace esto por mí, entonces voy a empezar a pecar, voy a empezar a robar, voy a empezar a mentir, voy a hacer las cosas de forma deshonesta, voy a empezar a bailar, a embriagarme, voy a empezar a desviarme porque no tengo más paciencia, mi paciencia se me agotó. Pero ¿qué dice aquí el Señor en su palabra? Que debemos esperar la venida del Señor con mucha paciencia. Mientras esperamos al Señor tenemos que ser pacientes, y ser pacientes significa seguir adelante, creyendo, haciendo lo que tenemos que hacer. El agricultor es paciente. Él espera 3, 4 meses, hasta 1 año. Allá en Campo 2 les tocaba esperar hasta 3 años hasta que la planta pudiera botar las pepas donde se saque el aceite de palma. Los que siembran caucho tienen que esperar 6 años que la planta empiece a producir. Entonces seamos pacientes, no nos desesperemos, y cuando nos desesperemos entonces nos metemos en líos, en problemas. Los jóvenes antes de casarse se desesperan, se comen la torta antes de la fiesta, se meten en problemas y se desesperan, y la desesperación nos lleva a tener dolores de cabeza. Así como esta mujer Agar y su hijo Ismael le produjeron dolores de cabeza no solamente a Abraham y a Sara, sino que también quedó una descendencia que todavía se siguen peleando. Hoy usted le pregunta a un niño palestino qué quiere ser en la vida. Mi mayor anhelo en la vida es ponerme unos explosivos, meterme en un bus y hacerme explotar y matar una cantidad de judíos, y entre más judíos mate, pues eso es una buena señal para ellos. Que el Señor nos ayude en esta mañana, no desesperarnos, pero si nos desesperamos y nos dejamos llevar, entonces la vida cristiana se va a ir a un lado. Ya dejamos de leer la Biblia, nos salimos de la iglesia, a evangelizar, empezamos a dudar de Dios, de sus promesas. Y sencillamente, ¿por qué? Porque nos desesperamos. En esa espera de paciente del Señor, como segundo punto tenemos, también debemos afirmar nuestros corazones esperando al Señor. Buena palabra. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia, pero aparece la palabra afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No es que es el motorcito aquí que bombea la sangre, vuelvo y le repito, es la persona, es su conciencia, sus emociones, su razón de ser, su mente, su voluntad, todo eso es el corazón. Pero el Señor nos recomienda que mientras que lo esperamos a Él, tenemos que afirmarnos más y más. Afirmar significa tener la determinación de ir hasta cierto lugar. Por ejemplo, alguien quiere irse de viaje desde aquí de San Calixto, quiero ir a la Amazonas y nada me va a detener. Claro, hay que ir mirando el mapa, pero toma la determinación de que va a realizar este viaje. Un joven ya sabe que quiere estudiar,
Dice, voy a ser médico, voy a ser odontólogo, ingeniero, contador, agricultor, ingeniero agronómico, bueno, etcétera. Es que todo eso es un arte, una profesión. Ya está direccionado cuál es el camino que va a tomar. Y algunos son como las ondas del mar, no saben ni para dónde van, por aquí, por allá. Pero el Señor nos asegura aquí en su palabra que mientras esperamos su venida, tenemos que afirmarnos. Nosotros tenemos que estar determinados, perfilados, afirmados, esperando la venida del Señor y saber que vamos para la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, donde las calles son de oro, el mar de cristal, y dice la palabra del Señor que esta ciudad el arquitecto es el Señor y el constructor también es el Señor. El contrato no es irregular, no se lo dieron a nadie, el contrato es legal. Dios nos dice que tenemos que afirmar nuestro corazón, o sea, nuestra vida, debemos estar convencidos de que Él viene, no podemos andar dudando. Y que ese conocimiento de la fe que de Dios tenemos a través de la palabra no esté así como tambaleando, que estemos seguros, no estemos así como cuando nos paramos en un barrial, que de pronto estamos así, que nos caemos. Y si alguno viene con una doctrina diferente, no le haga caso, porque de pronto nos quieren engañar con una doctrina diferente. Pues creo que tenemos que poner la palabra de Dios por encima y con la misma palabra, rechazar toda artimaña del enemigo, toda doctrina falsa. Incluso hay doctrinas que son hasta de demonios, dice la palabra, que le podemos decir a esa doctrina falsa o la que está mal, pero que nosotros tenemos una sana doctrina y que estamos afirmado nuestro corazón en ella. El apóstol Pablo, escribiéndole a los de Éfeso, le dice: edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüence, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios me quiere perfeccionar en su palabra, Dios me quiere afirmar que nada me mueva, Dios me quiere fortalecer y Dios me quiere también establecer. Nuestra salvación debe estar fundada en la roca que se llama Jesucristo. Si mi fundamento está en otra parte, esa casa o ese edificio se va a venir al piso. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Esto me habla de que Dios quiere que yo siga creciendo espiritualmente. No podemos quedarnos donde estamos, hay que seguir subiendo, porque la medida, dice la Biblia, es la estatura de Cristo. No podemos quedarnos como niños, como enanos cristianos. Que nuestro deseo sea seguir creciendo y sirviendo al Señor e involucrándome en la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. ¿En qué? En santidad delante de Dios vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que tu corazón esté afirmado, dice el Señor aquí en su palabra, convencido, que no ande tambaleando, que no ande dudando. ¿Y cuántos dudan de que el Señor viene? ¿Cuántos dudan de la palabra del Señor? Ahora que se está levantando una nueva manera de interpretar la Biblia, le llaman interpretación académica, entonces ya están diciendo que el Señor no viene. Entonces, de pronto se puede aprender algo de esa gente. Hay que retener lo bueno y desechar lo malo, pero nosotros tenemos un fundamento. Y si el mismo el mismo apóstol Santiago, que era el medio hermano del Señor y estaba al lado, dice que hay que esperarlo con paciencia porque Él viene. ¿Quién es el hombre para rechazar esa palabra? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia,
nuestro corazón puede estar empezando a tambalear, a titubear, a dudar de Dios. Después, ¿qué puede pasar? Después de que nos vamos de la iglesia, entonces yo, ¿por qué me salí de la iglesia? ¿Por qué empecé a escuchar a ese otro predicador? Lo que quiero decirle en esta mañana como segundo punto es que debemos afirmarnos en esa espera de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en su palabra. Mientras que viene Cristo, plantémonos más, afirmémonos más para la gloria del Señor. Tercero, y en medio de esa espera debemos estar en paz. Esa es la recomendación del apóstol. Santiago 5, 8 y 9. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El versículo 9, sobre todo, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Estar en paz unos con otros. No podemos andar por ahí peleándonos, echándonos tierra, quejándonos con los demás, porque el juez es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos quejamos, sencillamente estamos acudiendo al juez. Pero esa queja, cuando nosotros estemos allá delante del Señor, eso no va a importar para nada. Mateo 7, del 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dios nos llama aquí hipócritas cuando juzgamos a los demás, cuando los criticamos, cuando nos andamos peleando. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hipócritas, dice aquí. Mientras el Señor viene, tenemos que dejar de quejarnos, de pelearnos, de juzgar a los demás, de compararnos con otros, porque viene de pronto la envidia, la codicia. No estamos en paz. Dios nos dice que debemos estar en paz en vez de estar quejándonos. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios, el Dios que tenemos, es un Dios de paz. Él hizo la paz con los hombres. De pronto muy poco le prestan importancia a esa entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Y no se han preguntado por qué lo hizo en un pollino de asna, o sea, en un burro, en otras palabras. Porque cuando en el Antiguo Testamento habían guerras entre países y se quería hacer la paz, el que iba a solicitar paz con la otra nación viajaba en un burro, no viajaba en un caballo, porque ese era un reto que se ponía la otra, o un desafío más bien. El Señor que tenemos nosotros es un Dios de paz. Por eso apareció en ese pollino de asna, y en vez de estar quejándome, comparándome, peleándome, mejor hagamos la paz, porque ¿cómo se va a predicar el evangelio de la paz? Por eso la paz que firmen los seres humanos aquí será una paz apenas relativa, no es una paz que llene la paz a los seres humanos. Hebreos 3:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Uno como pastor no tiene todo resuelto, también es un ser humano con las mismas necesidades, también necesitamos del Señor, necesitamos reconocerlo todos los días, necesitamos, como dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesitamos todos los días declararnos en bancarrota espiritual con el Señor, porque lo necesitamos a Él. La queja para nada nos aprovecha. ¿De qué me servirá quejarme del otro cuando yo sé que el Señor viene? Y cuando Él venga, esa queja no va a importar para nada. En vez de estarnos quejando, debemos estar predicando. En vez de estar criticando, debemos estar predicando la paz de Cristo.
Si algo debemos hacer mientras el Señor viene, es hablarle a alguien más de Cristo. Qué bueno que vayamos al cielo acompañado de alguien que yo me haya ganado para la gloria del Señor, alguien que yo le haya evangelizado. Tengamos cuidado, porque de pronto del que nosotros nos quejamos puede entrar al reino de los cielos y usted puede estarse quedando. Entonces no sería justo. En Cristo tenemos salvación. En esta paz que nosotros vivimos es la que debemos predicar. Dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Por allá el apóstol Pablo estaba condenado a muerte, Filipenses 4:7, y dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y estaba condenado a muerte. Sin embargo, él estaba experimentando la única paz que ofrece el Señor. Yo puedo tener dones espirituales, ser un predicador siete truenos, como dicen por ahí, hablar en lenguas, tener dones de sanidades en ese momento, todo eso, pero si yo no tengo paz, si no tengo amor, eso no me va a servir de nada. Dice 1 Corintios 13, del 1 al 3, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Yo no sé cómo está su paciencia, mi hermano querido.